Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este domingo se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Polonia y el candidato Karol Nawrocki se impuso a Rafał Trzaskowski con el 50.89% de los votos en unas elecciones que han resultado ser las más competitivas y desde la caída del comunismo en 1989. Vamos a ver, Karol Nawrocki obtuvo, como lo he mencionado, el 50.89% de los votos, 10.606.877 votos, mientras que el candidato que ha perdido, Rafał Trzaskowski, obtuvo el 49.11% de los votos con 10.237.286 votos. De esta manera, Nawrocki será el próximo presidente y en agosto reemplazará a Andrzej Duda. Ahora, ¿cuál es el perfil de ambos candidatos? Empecemos por el que ha perdido para poder enfocarnos con más detalle en el próximo presidente de Polonia. Rafał Trzaskowski es un candidato que podría encajar dentro de la izquierda progresista europea. No es un radical de izquierda, definitivamente no lo es, pero es un político que, por ejemplo, considera a Pedro Sánchez como uno de los principales políticos del escenario político europeo, un político clave en Europa. Su partido es Tak dla Polski, que es un partido de centro-izquierda, rechaza a políticas como Giorgia Meloni y, por otra parte, el partido que lo ha estado apoyando, uno de los partidos que lo ha estado apoyando, que es Plataforma Ciudadana, es un partido que se encajaría pues dentro de posiciones progresistas, como por ejemplo la de apoyar el aborto. Ante este candidato se ha estado calificando de ultraderechista y en general pues de antisistema prácticamente al candidato que ha resultado ganador, como se ve en la mayor parte de medios de comunicación. Y esto no es tan exacto, no sería exacto señalar que Karol Nawrocki es un candidato antisistema o populista o de ultraderecha, sino más bien un candidato que encajaría en posiciones más bien conservadoras. Él es un candidato independiente que ha sido apoyado por el partido Ley y Justicia, que es un partido que a su vez integra dentro del Parlamento Europeo a la coalición de los conservadores y reformistas, que es el grupo dentro del que se encuentra, por ejemplo, también Giorgia Meloni. No se trata, pues, de fascistas antisistema. Ahora, en cuanto al perfil del próximo presidente de Polonia, tenemos que se trata de un político conservador, promotor de la familia tradicional y también promotor, pues, del derecho de la vida del concebido. Con respecto a este punto, que suele ser bastante determinante para elegir a sus candidatos en muchos casos en diversas partes del mundo, ya que es un tema bastante controvertido, el próximo presidente de Polonia ha señalado lo siguiente con relación al aborto. No firmaría una ley que restableciera el acuerdo sobre el aborto. Como futuro presidente, no puedo permitir el aborto de niños con síndrome de Down. Estas declaraciones se dieron en el marco de la abolición del aborto eugenésico en Polonia. También está a favor, pues, digamos, se opone o no es partidario de los matrimonios del mismo sexo y, por otra parte, se reivindica como católico y también reivindica la figura del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, un papa polaco. Y como desde la perspectiva del presidente electo de Polonia, una figura que debería enorgullecer a los polacos por el rol importante que tuvo no solo como papa, sino también a nivel político en Europa en el contexto de la caída de la Unión Soviética, de la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Ahora, un tema interesante es que Nawrocki pertenece, desde hace un tiempo, está a cargo del Instituto de Memoria Histórica de Polonia. Tras la caída del comunismo en los países de Europa Central y Europa Oriental surgieron diversas instituciones de investigación de este tipo para investigar, archivar, calificar, clasificar los crímenes perpetrados tanto por nazis, fascistas, como por comunistas, en vista de que, sobre todo Polonia y otros países cercanos de Europa Central y Europa Oriental,
sufrieron un doble legado dictatorial, lo que permite que en muchos de estos países se tenga clara tanto lo negativo de posiciones fascistas como lo negativo de posiciones socialistas, radicales, comunistas, porque estuvieron bajo dictaduras de esta ideología. Ahora, por otra parte, el nuevo presidente de Polonia está a favor de la energía nuclear, señala que está bien la ecología, pero no la locura climática, se opone así al el Pacto Verde Europeo. Y por otra parte, un tema bastante importante en el que coincidían ambos candidatos es la posición de Polonia al interior de la OTAN. Ambos son partidarios del fortalecimiento de la OTAN y del fortalecimiento militar de Polonia ante la amenaza que representa la Rusia de Putin. Y en ese sentido, Nabrowski señala que es necesario contar con ejércitos soberanos y fuertes al interior de esta alianza militar para poder frenar pues, el peligro que evidentemente representa la Rusia de Putin, sobre todo en el contexto de la guerra de agresión contra Ucrania. Ahora, por otra parte, el tema de Ucrania es, digamos que hay matices con respecto a la posición de Nabrowski con respecto a Ucrania, pero por motivos históricos. No tiene una buena relación con Ucrania, pero no tanto, se opone a la invasión de Rusia a Ucrania, pero no tiene mucha simpatía por los ucranianos con motivo de un episodio histórico conocido como una matanza que se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de Volhynia, en el que grupos ucranianos perpetraron una limpieza étnica contra minorías polacas. Y por ese sentido, el actual presidente electo de Polonia no simpatiza pues, con los polacos, con los ucranianos, mejor dicho. Ahora, con respecto a la Rusia de Putin, como hemos señalado, es firme partidario de la posición y del fortalecimiento militar de Polonia al interior de la OTAN, pero también tiene una mala relación con el gobierno de Vladimir Putin. De acuerdo con diversos medios de comunicación, Nabrowski está en una lista negra del Ministerio del Interior ruso. No se especifican los delitos que se le imputan, pero es una persona que no es querida por Rusia y que incluso fue, digamos que la posición que tuvo en el marco de jefe del Instituto de la Memoria Polaca, en promover la demolición de estatuas de la época soviética, no le gustó al gobierno ruso. Entonces, desde allí tenemos pues una posición con la que hay fricción con el gobierno de Putin. Ahora, en términos generales, como se puede apreciar, no se trata de un radical, no se trata de un antisistema, sino de un político conservador, digamos tradicional en varios aspectos pues, sociales, que no es un euroescéptico y está a favor pues, de mantener al país preparado militarmente ante pues, la amenaza que representa la Rusia de Putin, pero manteniendo la soberanía, con una postura más soberanista respecto a los países que integran la Unión Europea, contraria pues, a este centralismo que proviene pues, de Bruselas y que empieza a ser cada vez más cuestionado por diversos políticos que terminan siendo calificados como de ultraderecha. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el ataque de Ucrania a las bases rusas.